Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, noche ya casi. Antes que nada, pues les doy la bienvenida y les agradezco que me acompañen, nos acompañen en una transmisión más de ATC TV. El día de hoy pues me tocó finalizar la última transmisión pues ya solo, pues varios de las actividades, varias de las personas dentro de ATC ya están tomando sus merecidas vacaciones. Agradecerles a todos nuestros amigos, nuestros clientes que nos han dado la confianza, que nos han apoyado y que han preferido nuestro servicio a lo largo de todo este año. Recordar que bueno, que si no fuera por ustedes, realmente no podríamos estar haciendo nada de esto. Bien, el día de hoy teníamos pendiente esta cita precisamente para hablar de un par de temas. De un tema bien importante que tiene que ver con los roles, responsabilidades y autoridades que hay dentro de una organización y dentro de los sistemas de gestión de calidad y los sistemas de gestión en general. Y fíjense que para comenzar con este tema, pues sí me gustaría recordar que el tema de las responsabilidades y autoridades no es un tema que sea exclusivo de ISO. Lo que sí, recordar que las normas ISO nunca nos van a decir específicamente qué debemos hacer, pero pues, por ejemplo, los que tienen un perfil administrativo o un perfil incluso de ingeniería, también se ven ciertas materias, recordarán que existe por ahí una persona llamada Frederick Taylor, que por ahí en 1911, imagínense hace cuánto tiempo, saca un libro precisamente donde hace referencia y hace alusión a los diferentes temas en relación a ciertos principios de la administración en general. Uno de estos principios precisamente tiene que ver con la determinación y la delegación de ciertas funciones y la administración del trabajo, ¿verdad? La delegación de ciertas responsabilidades a ciertas personas dentro de la organización para que se puedan lograr algunos de estos. Vamos a ir viendo más adelante, ya un poquito más actual, por ahí de los 90, nos encontramos al señor Jan Carlson, para poner un poquito del contexto histórico, ¿no? No con la necesidad de poder dar una clase de historia de la administración y algunos aspectos, pero vamos a ver precisamente que este señor Jan Carlson, de lo que nos habla, tiene que ver con otro aspecto fundamental que vamos a utilizar dentro de los sistemas de gestión, que tiene que ver precisamente con los temas de la autoridad. Él lo denomina empowerment y básicamente el empowerment tiene que ver precisamente con que nosotros podamos dotar no solamente de las responsabilidades que ya hablaba Taylor desde hace mucho tiempo, sino que además debemos de proporcionarle la autoridad suficiente para que las personas y el sistema de gestión puedan lograr los resultados que se están esperando. Entonces, bien, pues uno de los primeros temas y una de las primeras preguntas que siempre se hacen las personas y que también nos hacen llegar a través de sus mensajes, pues tiene que ver precisamente con cuál es la diferencia entre una responsabilidad y una autoridad. Y fíjense algo curioso que pasa, la norma ISO 9000 no determina y no existe una definición de lo que sea una responsabilidad, de lo que sea una autoridad, y tampoco hay una definición de lo que es un rol. Entonces, investigando un poquito o revisando en otros temas, y algo que también es muy válido cuando no tenemos claridad en algún requisito de la norma, lo que podemos hacer es revisar precisamente, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, podemos utilizarlo como referencia. Palabras más, palabras menos, la responsabilidad es todo aquello que es para una persona que tiene que ver precisamente con todo esto que esta persona tiene la obligación de hacer. Esa obligación incluso habla de una obligación moral por ejecutar alguna función. ¿Sale? Y la autoridad está relacionada precisamente con la capacidad para tomar decisiones o para la capacidad para poder desarrollar ciertas funciones sin pedir rendición de cuentas a nadie, ¿sale?
Y entonces vamos a ver que en la vida cotidiana, por poner algunos ejemplos, tenemos algunas situaciones como, vamos a pensar en un equipo deportivo, ¿verdad? Vamos a pensar en un equipo de fútbol, donde existe la responsabilidad de la persona que no debe dejar que entren los goles a la portería, ¿verdad? Esa es responsabilidad del portero. Para eso el portero pues debe de tener ciertas autoridades. El responsable del desempeño de este equipo, pues al final de cuentas tiene que ver con la dirección técnica, ¿verdad? Porque él es el que va a dirigir, va a asignar responsabilidades, etcétera. Y esta persona, como tiene esa responsabilidad todavía mayor, tiene y debería estar dotado de diferentes autoridades, como por ejemplo, pues poner el cuadro titular, hacer cambios, etcétera, ¿no? Este mismo ejemplo quiero que nosotros lo empecemos a trasladar hacia la organización, ¿sale? Y entonces vamos a ver precisamente que el primer requisito en 5.3 de las normas ISO, por poner un ejemplo y por poner una referencia de ISO 9001, precisamente nos habla de eso. En una organización existen diferentes roles, existen diferentes funciones y para esas funciones necesitamos de personas y necesitamos de esas personas pues obviamente definir cuáles son las responsabilidades y cuáles son las autoridades. Y entonces deberíamos de empezar a visualizar que, por ejemplo, dentro de la organización existe una persona, por ejemplo, del área de producción, pues es la responsable de que el producto se lleve a cabo conforme a las especificaciones técnicas. Esa es su responsabilidad, ¿sale? Pero pues siempre ante una responsabilidad lo más apropiado sería también otorgarle ciertas autoridades, como por ejemplo tal vez esta persona tenga la autoridad de poder detener el equipo cuando no está dando los resultados apropiados para poder llevar a cabo una revisión, para poder llevar a cabo un ajuste, ¿sí? Y que ese equipo pueda dar los resultados esperados. Probablemente tenga la autoridad esta persona para poder detener o para poder rechazar un material que le está proporcionando el área de almacén cuando identifica que este material no cumple con las especificaciones para llevar a cabo la producción del servicio. Entonces, empezamos a ver cómo es que dentro de la organización, dentro de los procesos, existen diferentes actividades y existen diferentes responsables, pero también existen, se debe de considerar estas autoridades, ¿verdad? Y precisamente la norma, y es otra de las preguntas que nos hace aquí también nuestros amigos que nos escriben a través de redes sociales, igual aprovecho para hacer la invitación a que nos escriban para hacernos sus preguntas, para poder participar en estos foros. Y bueno, obviamente entre más pregunten, más nos hagan llegar algunas cuestiones, pues podemos tener nuevos temas, ¿verdad? Una de las preguntas que nos hacen es, y bueno, ¿y entonces quién es el responsable de determinar estas responsabilidades y estas autoridades? Y es aquí cuando nosotros debemos de considerar, la misma norma lo establece y precisamente dice que esta es una de las responsabilidades de la alta dirección. Ahora, esto ya lo hemos visto y lo hemos venido platicando en diferentes momentos, en diferentes espacios. Recordar que la alta dirección no está vinculado únicamente con el director de la empresa. Probablemente en una organización pequeña pueda ser precisamente el director de la empresa, ¿sí?, quien va a determinar estas responsabilidades y autoridades. Sin embargo, si empezamos a ver una organización con más estructura, una organización que tiene varios sitios, que tiene varias funciones, varias direcciones de negocio, probablemente la alta dirección esté compuesta de diferentes personas y en algunos casos incluyendo personas como socios, accionistas, etc. Entonces, cada organización determina precisamente, y fíjense, algo que parece hasta curioso, la organización tendría que determinar precisamente qué personas son las responsables de la determinación de responsabilidades y autoridades, ¿sí? Porque es parte de los requisitos de un sistema de gestión. Y además también debería determinar qué persona o qué personas o qué roles, qué funciones tienen la autoridad para que esa persona se le aprueben sus funciones y tenga los privilegios, ¿sí?, sus responsabilidades y por supuesto sus autoridades. Y entonces empezamos a caminar dentro de la misma norma, dentro del mismo requisito que estoy hablando en este momento,
Y encontraremos que tenemos el requisito precisamente de asignar responsabilidades y autoridades, y la norma nos empieza a aventar diferentes temas en los cuales debemos de considerar precisamente en qué tenemos que realizar esta determinación de responsabilidades y autoridades. Y el primer punto que nos dice la norma nos habla precisamente de que el sistema de gestión de calidad cumpla con los requisitos de la norma, ¿sale? De la norma que se está pegando. Y entonces empezaremos a ver que precisamente cuando se implementa un sistema de gestión existen diferentes actividades que no necesariamente están vinculadas con un proceso, que no necesariamente están vinculadas con ciertas actividades que se hacen o con ciertos controles que se hacen a lo largo de los procesos. ¿Sí? Como por ejemplo, existe el requisito 4.1, donde nos habla que la organización debe determinar el contexto de la organización, ¿sí? Y entonces aquí es donde precisamente nosotros tendríamos que hacer la primera pregunta. Ok, y entonces, ¿quién es el responsable de determinar ese contexto y de revisar ese contexto de manera apropiada? Incluso la revisión se lo avienta a parte de la responsabilidad o como parte de las actividades que se tienen que realizar en la revisión directiva. Tendríamos que ver también quién es el autorizado, quiénes tienen la autoridad para poder decir, ok, este es el contexto y esta es la información que queremos darle seguimiento a este contexto, ¿sale? Y así tendríamos que ir caminando primeramente con todos los requisitos de la norma. Sin embargo, debemos de considerar precisamente que los requisitos de la norma, en muchos puntos, en muchos casos, dependiendo de la estructura de la organización, no siempre se adhieren a un proceso. Precisamente este es el segundo punto. Nos dice la norma precisamente que debemos asegurarnos que los procesos estén generando y proporcionando las salidas previstas. ¿Qué quiere decir? También debemos de determinar las responsabilidades y autoridades en relación hacia los procesos. Por ejemplo, vamos a pensar en un proceso comercial, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de un proceso comercial? Pues lograr una venta, ¿verdad? Una venta que además se pueda tener la capacidad para poder cumplir esa venta. Y entonces tendríamos que ver que existen actividades al interior de ese proceso, como el poder aprobar, por ejemplo, una lista de precios, el poder aprobar una cotización, estoy hablando de autoridades, ¿sí? Y existen responsabilidades como el tema de poder recabar la información necesaria del cliente, el poder determinar características de los productos, de los servicios, para integrarlo a una cotización, ¿verdad? Y empezamos a ver que estas actividades tienen que estar vinculadas o tienen que estar ligadas precisamente hacia una persona que va a ser la responsable de que se ejecute esa actividad y una persona que va a estar autorizada para decir, ok, esta cotización cumple con todos los elementos que marca nuestro proceso, ¿sí? Para poder dar una salida conforme, para poder generar esta propuesta y para poder cerrarla, ¿sale? Y así sucesivamente en cada uno de los procesos. En este caso, pues estoy dando un ejemplo de un proceso comercial, sin embargo, pues tendremos que trasladar esto a un proceso de compras, un proceso de mantenimiento, procesos de ingeniería, ¿sí? Procesos de producción, en donde empezamos a ver que también existen diferentes actividades y estas actividades tendrían que estar precisamente relacionadas con una responsabilidad o con una persona hacia esa responsabilidad. Cuando hablo de personas, ojo, no quiero decir un nombre, o sea, no quiero decir, por ejemplo, Mario Hernández, ¿sí? Cuando hablo de personas, quiero decir, por ejemplo, que podamos definir, ¿sí? ¿Cuál es el puesto y pueda entenderse dentro de la organización quién o quiénes son las personas que tienen esa responsabilidad y quién o quiénes pueden tener esa autoridad, ¿sale? Seguimos avanzando precisamente en relación a la norma y en el tercer punto nos dice que también debemos definir responsabilidades y autoridades relacionados con relación a informar precisamente sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y sobre las oportunidades de mejora. Entonces, en este punto, yo los invito a que revisemos, por ejemplo, las entradas de la revisión por la dirección para que podamos tener más claro precisamente a qué hace referencia la norma cuando habla del desempeño de un sistema de gestión. Porque desafortunadamente, en algunos casos se entiende
o han llegado a comprender algunas organizaciones que el desempeño del sistema de gestión tiene que ver con las auditorías internas. Y las auditorías internas pues básicamente evalúan parte de lo que es el sistema de gestión, la aplicación del sistema de gestión. Pero existen otros requisitos, otros elementos que también son incluso hasta de mayor importancia para evaluar el desempeño del sistema de gestión, como por ejemplo la eficacia de los procesos, el resultado de los objetivos y de la planificación de los objetivos, por mencionar algunos. Entonces, fíjense, también tendríamos que determinar dentro de la organización quién tiene la responsabilidad, por ejemplo, de recabar la información relacionada con el desempeño de los procesos, quién tiene la autoridad para poder validar la información y pasarla a la alta dirección y proporcionarla a la alta dirección. Y en relación a esto, pues incluso quién tendría la responsabilidad de revisar esa información y tomar decisiones. Y parte de esas decisiones, precisamente la misma norma en este mismo requisito nos habla de poder mantener o poder también establecer responsabilidades y autoridades sobre oportunidades de mejora. Básicamente lo que nos está diciendo la norma es, a ver, dentro de la organización, ¿quién va a determinar después de que se analizó las oportunidades de mejora conforme a lo que se ve por ejemplo, poniendo referencia 9001, lo que se ve en la cláusula 9.1, donde hablamos de seguimiento, medición, análisis y evaluación en 9.1.3, por ejemplo? Ok, ¿y quién toma la decisión de qué mejora se aplica y qué mejora no se aplica? ¿O cuándo se va a aplicar esa mejora? ¿Quién es el responsable de dotar o de proporcionar un presupuesto para que se desarrolle ese proyecto de mejora? ¿Sale? Otro tema que tenemos que dotar y determinar responsabilidades y autoridades al interior de la organización, pues tiene que ser para promover el enfoque con el cliente, ¿sale? Y cuando hablamos de promover el enfoque con el cliente, deberíamos de revisar precisamente en el requisito de liderazgo a qué se refiere, y debemos de considerar que el enfoque con el cliente consiste pues tanto en los requisitos del cliente, ¿sí?, como también en requisitos legales y aplicables hacia el producto y hacia el servicio. Y entonces deberíamos establecer a una persona o a varias personas que van a estar haciendo una labor para poder transmitir y comunicar este enfoque en el cliente, que al final de cuentas se transmite y va a impactar con el tema de toma de conciencia. ¿Sale? Muy bien, ya hace falta un poquito de agua, una disculpa. Entonces, el último punto que también debemos de considerar y que nos pide la norma en relación a estas responsabilidades y autoridades es de la persona o las personas que van a asegurar que el sistema de gestión de calidad se mantiene cuando existen cambios. Y entonces debemos de considerar, debemos de contemplar, debemos de visualizar que un sistema de gestión es dinámico. ¿Por qué? Porque cambia el contexto. Porque cambia, derivado del contexto, nosotros emprendemos acciones para abordar ese contexto y pues obviamente al interior de la organización cambian muchas cosas. Por ejemplo, para que lo podamos tener un poco más claro, en la actualidad todas las organizaciones nos vimos afectados de manera adversa o de manera positiva, también vale la pena decirlo, por el tema del COVID-19, ¿sí? Entonces, ante estos cambios del contexto, pues las organizaciones establecimos e implementamos diferentes mecanismos para salvaguardar la seguridad de nuestros clientes, para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, etcétera, ¿no? Estos cambios obviamente afectan con diferentes temas dentro del sistema de gestión, por ejemplo, protocolos de limpieza, protocolos de seguridad, diferentes temas, por ejemplo, las compras, tal vez organizaciones que antes no estaban acostumbradas a comprar sanitizante o gel antibacterial, equipo de protección, ahora lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, todos estos temas, al final de cuentas, se integran hacia las actividades de la organización y por ende se integran al sistema de gestión, ¿sale? Y entonces debemos establecer quién va a ser la persona que se va a asegurar que cuando existan estos tipos de cambios, por mencionar alguno, estos nuevos controles, estas nuevas actividades, estas nuevas situaciones, estos nuevos proveedores, queden bajo el cobijo del sistema de gestión y se integren las políticas, se integren los criterios, se integre lo que se tenga que integrar precisamente al sistema de gestión, ¿sale? Incluso
hablando del mismo tema, por decir un tema que también es constantemente donde existen cambios, tiene que ver con los planes de acción correctiva. Tenemos una queja, tenemos una no conformidad, implementamos un plan de acción correctivo, ¿sí? Una acción correctiva, y entonces casi en automático, cuando empezamos a ver que esa situación se originó por diferentes causas, y esas causas tienen que ver con que no existieran controles, con que no se aplicaran los controles, o que los controles no son los más apropiados, pues vamos a comprender y vamos a entender precisamente que derivado de esta situación también van a generar cambios. Entonces, ¿quién es el responsable, por decir, de actualizar los procesos, de actualizar un procedimiento, de actualizar cierta información? ¿Sale? Bien, pues básicamente con esto concluimos el tema de responsabilidades y autoridades. Una recomendación final para todas las organizaciones, recordar y considerar que precisamente la determinación de responsabilidades y autoridades pues va a obedecer a la naturaleza de los procesos, va a obedecer a la naturaleza de las actividades que se lleven a cabo dentro del sistema de gestión, y por supuesto en medida de que podamos ir controlando y podamos ir desarrollando estos temas, pues obviamente vamos a tener mucho más claro estas situaciones y vamos a evitar algunos riesgos como la duplicidad de actividades o que se dejen de llevar a cabo ciertas funciones, ciertos controles, ¿sí? Y podamos obviamente tener mayor certeza y certidumbre de lo que estamos realizando y de lograr los objetivos que tenemos. Bien, pues por último quisiera recordarles que tenemos y seguimos con nuestras promociones de fin de año. Para el sector de construcción, aprovecho para hacer un súper comercial. Si tú estás trabajando en el sector de construcción y estás en etapa de implementación de tu sistema de gestión o deseas llevar a cabo la transferencia de tu certificado, tenemos una promoción súper especial para aquellos sistemas de gestión ambiental y de seguridad del sector de la construcción. Tenemos hasta un 50% de descuento, ¿sí?, en sus actividades de certificación. Y por supuesto también estamos respetando la promoción que traíamos en noviembre, en el cual vamos si firman su contrato, les vamos a hacer un 20% de descuento para sistemas de gestión de ISO 9001, sistemas de gestión de calidad, y por supuesto también en algunas otras normas. Recordar que también tenemos las promociones del 50% de descuento para certificación de auditor líder de 91445 y un precio súper especial de certificación de competencias laborales de conocer instructores, consultores, evaluadores de competencias y uso del idioma inglés. Tenemos todos los estándares únicamente por estos días en 2,000 pesos. Puedes pagar y puedes iniciar tu proceso de certificación, de evaluación hasta el mes de enero, no pasa nada. ¿Sale? Para esto, pues obviamente los invito a que contacten a nuestros asesores comerciales. Nos pueden escribir también a nuestro correo de contacto @alliancetrustc.com, o pueden escribirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y por supuesto recordarles que esta transmisión que estamos llevando a cabo también se está llevando a cabo de manera simultánea a través de nuestro canal de YouTube, donde los invitamos a que también nos sigan. ¿Sale? Entonces, pues después de todos estos avisos parroquiales y de estos anuncios, pues agradecerles nuevamente por participar y por estar con nosotros a lo largo de este año en esta última transmisión. Recordar que esta es la última transmisión del 2020, ¿sí? Y les estaremos comunicando cuándo comenzaremos nuevamente a llevar a cabo las transmisiones de ATC TV. Recordarles, los invitamos a que nos escriban para externarnos sus dudas y que podamos hablar en estos foros, ¿sí?, sobre estas situaciones y poder transmitirles y apoyarles con el tema que a ustedes les convenga. Bien, les recordamos que estamos comprometidos con la satisfacción, con la competencia y con el desarrollo de su organización. Y por supuesto, desearles a todos, mandarles un abrazo con mucho cariño, un abrazo fuerte, un abrazo con prosperidad. A todos nuestros amigos, a todas las personas que nos siguen, a todos nuestros clientes, ha sido un año difícil, pero un año de mucho aprendizaje y de muchos proyectos nuevos, sin lugar a duda. Pues desearles que pasen felices fiestas,
que la paz reine en sus hogares, que haya salud en sus hogares, sobre todo que es en estos momentos me parece que lo más importante. Y bueno, vendrán tiempos mejores, estoy seguro. Me despido de ustedes deseándoles felices fiestas. Hasta la próxima.